Estimados hermanos y amigos, en esta oportunidad quisiera conversar con ustedes sobre el tema de la inmortalidad del alma. ¿Realmente tiene el hombre un alma inmortal que sobrevive después de la muerte física y que parte al cielo o al infierno? Depende de cómo haya sido la persona en vida. ¿Qué es lo que realmente pensaron los primeros cristianos y qué cosa es lo que realmente la Biblia enseña al respecto? Tenemos nosotros el informe de los padres apostólicos, como por ejemplo Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Hermes de Roma, tenemos a Policarpo de Esmirna y a Papías. Estos hombres caminaron de la mano con el último de los apóstoles y abarca pues desde el año 100 al año 155 después de Cristo. Clemente de Roma, que muriera en el año 100 después de Cristo, en el tercer año de Trajano, y contemporáneo con el apóstol San Juan, creyó que el hombre no tiene una inmortalidad innata, ni que existía un tormento eterno. En su primera epístola de Clemente a los Corintios, en el capítulo 35, él dice que la inmortalidad será uno de los dones gloriosos de Dios a los redimidos. La vida en inmortalidad, como lo dice él, es un regalo de Dios para los justos y es preparado para los que le esperan. También Clemente enseñó que los impíos tampoco poseen inmortalidad por naturaleza o que lo obtendrían para siempre. Además, Clemente sostuvo que la muerte es la cesación de la vida. Él dijo que los impíos perecerán, que serán destruidos y cesarán de existir. La obra citada de Clemente en los capítulos 12, 39, 51 y 52. La opinión del anglicano Constable, después de examinar esta cita de Clemente a los Corintios en 1866, es: no hay duda de los puntos de vista de Clemente sobre el castigo futuro. Por su silencio y por sus palabras, él no dice qué era eso. Con él no había inmortalidad para ninguno, sino para los redimidos de Cristo. Vida eterna era, con él, para aquellos que la usaran para la gloria del dador. Para todos los demás había, después de la resurrección y el juicio, la sentencia de la segunda muerte, la pérdida de la existencia para siempre. Constable, obra citada sobre su sumario de la obra de Clemente, página 170. Ignacio de Antioquía, presumiblemente el siguiente en tiempo entre los padres apostólicos, también llamado Teóforo, 107 después de Cristo, obispo de Antioquía, y que también sufrió el martirio al ser lanzado a las bestias en el anfiteatro Flaviano en la segunda mitad del reinado de Trajano, entre los años 98 y 117 después de Cristo, escribió la epístola a los Efesios. Y en esta carta él habla de que Cristo fue ungido de modo que pueda soplar inmortalidad a su iglesia. En el capítulo 18 habla de la provisión de la cruz como un don a nosotros de salvación y vida eterna. En su capítulo 20 se refiere al pan de vida, el cual es la medicina de la inmortalidad y el antídoto para prevenirnos de morir, pero que causa que podamos vivir para siempre en Jesucristo. En el capítulo 20 de la obra esta
de los Efesios, epístola a los Efesios. De modo que al escribir a los Efesios, Ignacio sostiene que la inmortalidad y la vida eterna para los justos son los exactos contrarios al perecimiento de los impíos. La epístola a los magnesianos de Ignacio habla de Cristo como la constante fuente de nuestra vida, capítulo 1. Dice que Dios nos ha puesto por delante de nosotros la vida y la muerte, y que cada uno irá hacia su propio lugar, capítulo 5. Si Cristo no nos recompensa, dijo, cesaremos de ser, capítulo 10. En la epístola a los Tratianos, habla de Cristo como nuestra esperanza de la resurrección, y dice que creyendo en su muerte podemos escapar de la muerte, en la introducción, capítulo 2. También les dice que después nos levantará de la muerte quienes creemos en él por Cristo Jesús, capítulo 9. Ignacio, al escribir su epístola a los romanos, enseña que la resurrección sigue al sueño de la muerte, capítulo 4. Y en su epístola a Policarpo, obispo de Esmirna, le dice en el capítulo 2, sé sobrio como un atleta de Dios. El precio puesto delante de ti es la inmortalidad y vida eterna, de las cuales también has sido persuadido. Capítulo 2. También es interesante lo que le dice en el capítulo 6 sobre dormir juntos y despertar juntos. En ninguna de sus epístolas mencionadas, las que no hemos mencionado por falta de espacio o de tiempo, Ignacio sugiere alguna idea de un alma inmortal inherente en el hombre. En cuanto a la didache o la enseñanza de los 12 apóstoles, habla de los dos senderos o caminos, uno de vida y otro de muerte. Para los buenos es el de la vida, para los impíos es el de la muerte. Los buenos irán a la resurrección y al reino eterno en la segunda venida, y los malos a la destrucción final. En esta obra no hay nada que se asemeje ni remotamente a la innata inmortalidad del alma, ni en palabra, ni en pensamiento. El pastor de Hermas, escrito en el año 154 después de Cristo, una colección popular de instrucciones alegóricas, cinco así llamadas visiones, 12 mandamientos y 10 similitudes o parábolas que estuvo en circulación en los siglos II, III y IV. Esta obra fue mencionada por ante y post escritores micenos de la Iglesia cristiana. También fue leída en las adoraciones públicas en las iglesias. En esta famosa obra se enseña sobre el camino de vida y el camino de muerte. A los justos que viven en Dios son destinados a la vida eterna, o vida en el mundo venidero. Los impíos serán destinados a la muerte, perderán la vida y posterior destrucción. También se dice que benditos son aquellos que practican la justicia, porque nunca serán destruidos por Dios para la vida eterna. Pastor de Hermas, visión 2, capítulo 3. Y aquellos que oyen y guardan los mandamientos vivirán para Dios. Ibid, capítulo 2. También nos habla de los elegidos de Dios para vida eterna, capítulo 3. En el pastor de Hermas no encontramos la enseñanza de un alma inmortal inherente en el hombre. Veamos lo que dice el pastor de Hermas en el capítulo 7. Solo aquellos que temen al Señor y guardan sus mandamientos tienen vida eterna con Dios, o vivirán para siempre, según la tradición de Dressel. Pero aquellos que no guardan sus mandamientos, no hay vida en ellos. Pastor de Hermas, mandamiento 7. Teman a aquel que tiene poder ambos de salvar y destruir, y guarden sus mandamientos, y ustedes vivirán para Dios. Capítulo 2. El testimonio de Policarpo, el venerable padre apostólico del año 155 después de Cristo, y discípulo del apóstol Juan, según Ireneo,
Tertuliano Eusebio, es interesante, estimados amigos. Antes de morir en el martirio, manifestó creer en la resurrección del alma como del cuerpo. De varios escritos de Policarpo, solo uno ha sido preservado. Dice: trabajen juntos unos con otros, esfuércense juntos en compañía, sufran juntos, duerman juntos en muerte, levántense juntos en la resurrección, como los mayordomos y asociados y siervos de Dios. La epístola de Policarpo a los Filipenses, capítulo 6. Si le agradamos a Él en este mundo presente, recibiremos también el mundo futuro. Nos levantará nuevamente de la muerte y reinaremos también con Él. Capítulo 5. Policarpo, cuando estaba siendo martirizado en una estaca, dijo sus últimas palabras. En ellas se resume su fe. Oh Señor Todopoderoso, el Padre del amado y bendito Jesucristo, te doy gracias porque me has contado digno de este día y esta hora, de modo que pueda tener parte en el número de tus mártires, en la copa de tu Cristo, para la resurrección de vida eterna, ambas alma y cuerpo, a través de la incorrupción impartida por el Espíritu Santo. La epístola encíclica de la Iglesia de Esmirna, concerniente al martirio del Santo Policarpo, capítulo 14. No hay nada, pues, que sugiera que Policarpo creyera en un alma inmortal inherente en el hombre que abandona el cuerpo en ocasión de la muerte. Y Policarpo fue un discípulo directo del apóstol Juan. La creencia de los apologistas y polemistas. Entre los apologistas, o sea, los defensores de la fe cristiana, están Justino Mártir, de Samaria, Tatiano de Asiria, y entre los polemistas están Ireneo de Lyons, Teófilo de Antioquía, Novaciano de Roma, Arnovio de Sica, etc. Fueron condicionalistas. También el grupo de creyentes del periodo antiniceno era condicionalista. Este último periodo mencionado se extiende del año 150 después de Cristo con Justino Mártir hasta el año 325 después de Cristo, la fecha del Concilio de Nicea. No obstante, las ideas platónicas ya estaban en acción en el primer siglo de la era cristiana, socavando las enseñanzas literarias de la segunda venida personal de Cristo y la resurrección corporal de los muertos. Algunos escritos patrísticos reflejan esta ponzoñosa influencia dentro de la iglesia cristiana. El doctor John Laidlaw, en su lectura Cunningham, en la Escuela de la Iglesia Libre de Edimburgo en 1877, declaró: gradualmente, en las escuelas cristianas, la influencia griega prevaleció y aún en la iglesia cristiana la idea de la inmortalidad del alma por largos siglos tomó el lugar de la doctrina de la Escritura concerniente a la vida futura. Es así que en la edad del oscurantismo, en los siglos siguientes, del 12 al 16, la influencia neoplatónica ya había penetrado hondamente en el cristianismo profesante. Es así como aparecieron las dos corrientes o escuelas de pensamiento, los proponentes del alma inmortal inherente y los condicionalistas. Los católicos, por ejemplo, reflejan el pensamiento de Platón, o sea, el neoplatonismo, pero esta división se remonta mayormente con los padres postnicenos, cuando prevalecían ambas escuelas del pensamiento. Solo la minoría mantuvo la idea condicionalista, literalista, en tanto que la mayoría de ellos adoptó el nuevo concepto de la inmortalidad innata. El apologista y cristiano antiniceno llamado Justino Mártir defendió la fe cristiana condicional. Él escribió entre los años 148 después de Cristo y 165 después de Cristo varias defensas o apologías del cristianismo. Aproximadamente en el año 148 después de Cristo escribe su diálogo con el judío Tripo, un distinguido judío de la época, y su primera exposición elaborada sobre su creencia de Cristo como el Mesías prometido del Antiguo Testamento y sus profecías predichas. Se piensa que Trifo
fue un judío fariseo y por tanto un creyente en la inmortalidad inherente. Ahora bien, Justino Mártir creyó profundamente en la resurrección y rechazó aquel cristianismo que afirmaba que las almas van al cielo en ocasión de la muerte. Él le dijo a Tripo lo siguiente: si te has encontrado con algunos que se llaman cristianos, pero que no admiten esta verdad, o sea, de la resurrección, y se atreven a blasfemar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, diciendo que no hay resurrección de los muertos y que sus almas, cuando mueran, son tomadas al cielo, no te imagines que ellos son cristianos. Justino Mártir, Diálogo con Tripo, capítulo 80. En cuanto a Tatiano de Asiria, entre los años 110 y 172 después de Cristo, un cristiano apologista, amigo y correligionario de Justino Mártir, creyó que el hombre vino a existir de un estado de no existente antes de nacer a ser existente. Él dijo que él vino a existir o a ser a través de la resurrección de su estado de no existencia. Tatiano afirmó: existiré nuevamente. También escribió: así como yo no existía antes de nacer, no supe quién era yo, y solo existo y en la materia carnal cuando nací después de un estado de nada. Yo he obtenido a través de mi nacimiento la certeza de mi existencia. De la misma manera, habiendo nacido y a través de la muerte, no existiré más. Yo he de existir nuevamente. Tatiano, dirigido a los griegos, capítulo 6. También Tatiano creyó no solo que antes de nacer nada era o nada existía, sino que el alma no es inmortal inherentemente. Sobre este asunto él escribió: el alma no es inmortal en sí mismo, oh griego, sino mortal. No obstante, es posible para él no morir. Si verdaderamente él no conoce la verdad, muere y es disuelto con el cuerpo para recibir la muerte como castigo en inmortalidad. Pero nuevamente, si el alma busca el conocimiento de Dios y la adquiere, no muere, aunque por un tiempo será disuelta. Intrínsecamente es oscuridad y no hay nada luminoso en él. Y este es el significado de la declaración: la oscuridad no comprendió la luz. Tatiano, dirigido a los griegos, capítulo 13. En cuanto a Teófilo de Antioquía, muerto en el año 180 después de Cristo y sexto obispo de Antioquía en 168 después de Cristo, fue discípulo de Policarpo de Esmirna, discípulo de San Juan Apóstol, quien también era condicionalista. Teófilo no creyó en la inmortalidad del alma al sostener que solo somos inmortalizados por y en Cristo. También creyó que el hombre no fue creado mortal, esto es, con la certeza de morir, ni todavía inmortal, esto es, con la certeza de nunca morir, sino que Dios lo creó capaz para ambos destinos y dueño de su propia suerte o destino. Además sostuvo que la pena por el pecado es terminable, que la pena verdadera del pecado es sin fin porque es destrucción final, de la cual no hay retorno. Teófilo a Eutico, libro 1, capítulo 1. En su corto capítulo 27 acerca de la naturaleza del hombre, Teófilo trata con la naturaleza del hombre en la creación. Ahí él le dice a Eutico lo siguiente, lo siguiente. Pero alguno nos dirá: ¿fue el hombre hecho por naturaleza mortal? Ciertamente no. ¿Fue él entonces inmortal? Tampoco afirmamos eso. Pero alguno dirá: ¿fue él entonces nada? Él fue, por naturaleza, ni mortal ni inmortal. Pues si él, Dios, lo hubiera hecho inmortal desde el principio, él lo hubiera hecho a él Dios, venir a ser Dios. Nuevamente, si él, o sea Dios, lo hubiera hecho mortal, entonces Dios hubiera parecido ser la causa de su muerte. Entonces, Dios no lo hizo inmortal ni tampoco mortal, pero como hemos dicho antes, capaz de ambos, de modo que si él se inclinase a las dos cosas de la inmortalidad, guardando los mandamientos, recibiría como recompensa de Dios la inmortalidad y vendría a ser como Dios. Pero si, por otro lado, se volviera a las cosas de la muerte, desobedeciendo a Dios
él mismo sería la causa de su propia muerte. Teófilo Autólico, capítulo 27. Es interesante oír también lo que nos dice Ireneo en los años 130 al 202 después de Cristo, obispo de Gaún. Este padre antiniceno fue condicionalista como su maestro Policarpo de Esmirna. Su famosa obra Contra las herejías refuta la falsa gnosis, conocimiento. Él refutó el postulado pagano de la inmortalidad innata del alma, afirmando que ella se obtendrá por la gracia, majestad y poder de Dios y no de nuestra propia naturaleza, pues es un don o regalo de Dios para los fieles. También sostuvo que los impíos serán castigados con la completa cesación de su ser o existencia, y esto resultará en el fin de todo mal. Además decía, ser privado de los beneficios de la existencia es el más grande castigo, y ser privado de él para siempre es sufrir castigo eterno. El historiador de la Iglesia cristiana Philip Schaff declaró que Ireneo fue el representante más importante de la escuela juanina en la segunda mitad del siglo II, el campeón de la ortodoxia en contra de la herejía gnóstica, el más ortodoxo de los padres antinicenos. Ver Historia de la Iglesia Cristiana de Philip Schaff, volumen 2, página 751. Ireneo sostuvo además que la entera naturaleza humana fue creada para la inmortalidad, pero era mortal y que todavía no poseía la inmortalidad. Ireneo contra las herejías, libro 4, capítulo 39. Decía que solo los creyentes recibirán la inmortalidad, ¿no? Está en Contra las herejías, capítulo 20, sección 2, 5, 6, capítulo 28 y sección 2, que solo los creyentes recibirían la inmortalidad. También dijo que la continuidad eterna del hombre o la inmortalización es dada o impartida a los hombres. Contra las herejías, capítulo 34, sección 3. Afirmaba que la inmortalidad se recibe solo a través de Cristo. Contra las herejías, libro 5, capítulo 1, sección 1. Y también Ireneo enseñó la aniquilación total de todos los impíos. En cuanto a Lactancio Firmiano, 250 al año 330 después de Cristo, un conspicuo padre latino, fue una de las luces eminentes del siglo IV. Creyó también en la inmortalidad condicional, aunque no siempre fue consistente. Su obra más famosa, Las instituciones divine instituciones, la que fue una apología del cristianismo a hombres de letras, él escribió en Las instituciones divinas lo siguiente: este argumento enseña que el hombre es nacido mortal, pero que finalmente será inmortal cuando él empiece a vivir en conformidad con la voluntad de Dios, esto es, seguir la justicia. Capítulo 5. También afirmó lo siguiente: Dios busca ser adorado y ser honrado por el hombre como un padre, de modo que él pueda tener virtud y sabiduría, que solo produce inmortalidad, porque no es otro sino Dios mismo quien es capaz de conferir esa inmortalidad, debido a que él solo la posee, la conferirá al hombre pío. Además también dijo, nosotros lo adoramos para este fin, para que podamos recibir inmortalidad como la recompensa de nuestras labores. Capítulo 5. Después de estas cosas, Dios va a renovar el mundo y transformar a los justos en la forma de ángeles, de modo que, presentados con la vestimenta de inmortalidad, ellos puedan servir a Dios para siempre. Arnovio de África abrazó el cristianismo entre los años 313 al 310 después de Cristo y publicó un ataque abierto al paganismo en su obra Adversus Gentes, en contra de los paganos. En sus escritos se ve que Arnovio creía que un eterno tormento era una cuestión de fe cristiana. El alma, creía él, solo puede ser mortal, y estaba convencido que esta opinión era el punto de vista del cristianismo ortodoxo. Su idea del castigo de los malos no se basaba en un tormento eterno, en un infierno de fuego literal. Creyó que los impíos serían aniquilados y dejarán de ser.
en destrucción eterna. Arnovio en contra de los paganos. También Arnovio se refiere como extravagantes de sí mismos a quienes opinan que las almas son inmortales, capítulo 15. Luego dice Arnovio de los tales, dejarán a un lado su habitual arrogancia, oh hombres que claman que Dios es vuestro Padre y sostienen que son inmortales tal como Él es. Consideren en el silencio de vuestros pensamientos que somos criaturas igualmente como el resto, o separados por no una gran diferencia. Capítulo 16. Ninguno sino el Dios Todopoderoso puede preservar las almas, el quien solo es inmortal y eterno y no restringido con límite de tiempo. Capítulo 72. Novaciano de Roma, 210 al 280, después de Cristo, prominente presbítero de Roma, escribió en la obra Tratado concerniente a la Trinidad, en el año 257 aproximadamente, ¿no? Él dijo de la inmortalidad lo siguiente: porque Él es incorruptible, Él es luego inmortal, y porque Él es inmortal, Él es ciertamente incorruptible. La inmortalidad proviene de la incorrupción, tal como la incorrupción viene de la inmortalidad. Tratado concerniente a la Trinidad, capítulo 4. Para Novaciano, ningún creyente puede tener la inmortalidad inherentemente, pues él creía que ésta solo se obtiene con la incorrupción en la resurrección. Su posición en cuanto a la naturaleza del hombre es así, pero porque escogió erróneamente la inmortalidad recayó sobre él porque buscó ser como Dios, bajo la influencia del consejo perverso. Tratado de Trinidad, capítulo 1. Resumiendo todo lo expuesto hasta acá, diremos que los primeros cristianos, entre los años 100 y 150 después de Cristo, eran condicionalistas, es decir, que creyeron que la inmortalidad se gana cumpliendo ciertos requisitos o exigencias. Y muchos entre los años 150 al año 325, los padres antinicenos, también lo fueron. Y esto es interesante, pues tenemos las evidencias que demuestran que los discípulos de los apóstoles no eran creyentes en un alma inmortal inherente que abandona el cuerpo en ocasión de la muerte. Estimados amigos, espero que esta explicación les haya hecho entender que es difícil que el hombre tenga un alma inmortal inherente desde que viene a nacer en este mundo. Así que espero que mediten en lo que hemos presentado, lo que he presentado ahora sobre los padres de la iglesia, los padres antinicenos, los padres apostólicos también. Muchas gracias por vuestra atención.